En la liturgia, la Iglesia nutre nuestro espíritu. La liturgia en la vida y en la doctrina del venerable José Rivera. Preámbulo. Me produce un gozo inmenso participar en esta memoria del venerable José Rivera, a los 30 años de su tránsito al cielo. Ha sido una larga temporada de años, gran parte de mi vida, en la que ni un solo día se ha alejado de mí su memoria. Después de 25 años conviviendo muy de cerca, viví junto a tantos hermanos, sacerdotes y seminaristas, consagrados, laicos, aquellos días de la Cuaresma de 1991, hace 30 años. El día 13 de marzo, él había viajado de Toledo a Los Llévenes, por supuesto en el autobús de línea, para reunirse con un pequeño grupo de curas jóvenes. Les daba una charla meditación, tenían exposición del Santísimo y tiempo largo de adoración, y podían confesarse y hablar uno a uno con él, con Rivera. Apenas llegó ese día a la casa del párroco Eugenio, en Los Llévenes, el fuerte dolor en el pecho se hacía cada vez más agudo y decidieron llevarle al Hospital Virgen de la Salud en Toledo. Ingresó por urgencias, intervención rápida de los médicos bajo la dirección del doctor Ayensa, diagnóstico confirmado: infarto masivo de miocardio, y lo instalan en la UBI. A las 3 de la tarde podía recibir la visita de alguna persona, una por una. Entramos Ana María, su hermana, y yo, como rector del seminario Santa Leocadia. Los médicos dicen que el infarto es masivo y por tanto su situación es grave. Prepárese ante el Señor. Así le anuncio la inminencia posible de la muerte. Me falta mucho para ser santo, me responde. En sus escritos y predicaciones afloraba continuamente la certeza, fundada en la promesa de Dios para él, de llegar a la santidad plena. Él se percibe en ese momento como muy lejos de la santidad, por tanto, quizá todavía lejos de la muerte. Pero Dios puede santificarle en un instante, le aclaré, siguiendo un principio que tantas veces le había escuchado a él: los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Entonces, confiésame. Conociendo la manera de actuar de Dios, que en un instante puede darnos lo que nos falte, se puso en actitud de preparación para el encuentro con Dios. El 25 de marzo llegó la muerte y los funerales multitudinarios, con una fama de santidad expandida como se expande el perfume de un frasco de intenso perfume que se rompe y llena con su olor toda la casa. Acepto gustoso la invitación que me hace la Fundación José Rivera para pronunciar algunas reflexiones sobre el venerable Rivera en este 30º aniversario de su muerte. Me han indicado que trate el tema de la liturgia. Yo lo he titulado: En la liturgia la Iglesia nutre nuestro espíritu. La liturgia en la vida y en la doctrina del venerable José Rivera. Quisiera señalar desde el título algo dinámico. La liturgia no es una cosa, no es un libro, no son unos ritos. La liturgia es la actuación de Cristo y de la Iglesia, más aún del Espíritu Santo, que se realiza en los signos sacramentales
y abarca los sacramentos, sobre todo la Eucaristía y la penitencia, como los más frecuentes, la liturgia de las horas, como la santificación del día y de los distintos momentos de la jornada, el año litúrgico, con sus tiempos fuertes y su ciclo anual del misterio completo de Cristo y las grandes fiestas de María y de los santos. La liturgia es la acción de Cristo, que se prolonga en la historia hasta el final de los tiempos, por el ministerio de la Iglesia, de toda la Iglesia, y especialmente por el ministerio de los sacerdotes ordenados. Señalo en el título que la Iglesia nutre nuestro espíritu. Quiero señalar que la Iglesia, a través de la liturgia, ejerce sobre nosotros una verdadera maternidad espiritual, como la madre que alimenta a sus hijos. La imagen más exacta es la madre que da de mamar a su hijo con su propia leche materna. La liturgia, por tanto, es como la leche materna nutritiva que alimenta el organismo del niño y al mismo tiempo lo protege de todo tipo de virus. Nada mejor que la leche materna en la crianza de un niño. Nada mejor que la liturgia en la nutrición de nuestra vida espiritual que comienza en el bautismo y nos conducirá hasta la madurez, hasta la plena santidad. Don José tenía la certeza de llegar a la santidad. La espera incluso como resultado de un gran milagro en su vida. A la espera del milagro, repetirá. Esto es, como resultado de una acción extraordinaria de Dios al constatar sus múltiples miserias. El Papa Francisco nos recuerda una frase en su Constitución Gaudete et Exsultate. En la vida existe una sola tristeza, la de no ser santo. La frase es de Léon Bloy y viene a propósito una cita literal del diario de Rivera que os leo. Léon Bloy: es imposible que Dios infunda tanto deseo, tan ardiente, tan constante, tan ininterrumpido, aunque todavía tan insuficientemente vigoroso, para inducirme a la operación correspondiente, sin que quiera colmarlo en sus frutos, cumplirlo sin más. Yo he dicho, hace muchos años, muchos ya, pero lo he repetido no pocas veces, un santo es un hombre que está siempre a la espera del milagro de la perfecta conversión, y por lo menos en esta actitud persevero, solamente que se va agrandando el formato de la esperanza, el volumen de lo esperado. No puede haber duda. Dios quiere prepararme a la Cuaresma para que la viva mejor que ninguna de las Cuaresmas, tantas, ya pretéritas, para que reciba más fruto individual y comunitario que nunca haya recibido. La oración tan mal hecha como siempre no falla, ni la lectura espiritual, ni la actividad pastoral, también muy torpemente llevada a cabo, pero no dejan de ser contactos reales, infantiles desde luego todavía, con el Espíritu y con Cristo que me lo comunica. Y he de seguir esperando para mí, para la Iglesia, porque es imposible que no recibamos, puesto que llamamos y buscamos y pedimos lo que Él mismo nos inspira y nos quiere dar. Hasta aquí el texto de su diario, el 29 de enero de 1988. El misal, instrumento necesario.
Desde la primera entrevista con Ribera, concluías que tenías que comprarte el misal romano completo y después los 4 tomos de la liturgia de las horas. La primera pauta que Ribera proponía era la preparación de la liturgia de cada día y particularmente la de cada domingo, con misal en mano y análisis de los textos litúrgicos, haciendo meditación con los mismos. Cuando uno busca lección divina que le introduzca en la presencia de Dios, en la mente de la Iglesia, tiene en su mano los abundantes textos litúrgicos. En primer lugar, la abundante palabra de Dios. Una de las mayores riquezas de la reforma litúrgica del Vaticano II ha sido la abundancia de palabra de Dios, con lecturas propias para cada día del año, con lectura continua del tiempo ordinario, donde se leen los 4 evangelios completos y otras muchas lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento, o en la lectura apropiada en los tiempos litúrgicos de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, Pentecostés. Además de las fiestas del Señor, de la Virgen y de los santos, o en los rituales de cada uno de los sacramentos. Palabra de Dios abundante. 3 lecturas para los domingos y solemnidades y 2 para cada día del año. La reforma litúrgica del Vaticano II ha hecho que el rito romano Novus Ordo se parezca más al rito hispano-mozárabe en este punto de la palabra de Dios que a la forma extraordinaria Vetus Ordo, aprobada también por la Iglesia. Esta es la verdadera reforma litúrgica del Vaticano II. Y en esta verdadera reforma, Ribera empeñó su vida entera. No añoró nunca la forma anterior del rito romano. Más aún, se sentía encorsetado en aquella forma por sus abundantes rúbricas. Apreciaba notablemente la reforma, sobre todo por su riqueza de textos litúrgicos y eucológicos. Le molestaban las arbitrariedades que tantos otros introducían. Él iba sobre todo a lo más hondo, a saborear y enseñar a saborear la riqueza de la liturgia. El seguimiento de la liturgia a lo largo del año litúrgico supone un empapamiento abundante de la palabra de Dios. Si estábamos leyendo el Evangelio de San Marcos ese año, el ciclo B, como el presente año, Ribera te invitaba a buscar un buen comentario, por ejemplo el Taylor, para acompañar su lectura. Si tocaba el libro del Apocalipsis durante el tiempo pascual o la carta a los Hebreos en la inminencia de la Pascua, te movía a repasar algún estudio de autores entendidos. El seguimiento de la palabra de Dios a lo largo del año no era, por tanto, sólo de carácter piadoso, sino un motor de lecturas que profundizan en la palabra de Dios para entenderla mejor. El estudio venía provocado por la misma liturgia. Así nos ha enseñado a estudiar. Si a eso añadimos la lectura bíblica del oficio de lectura, tenemos cumplido uno de los objetivos principales de la reforma del Vaticano II, un mayor acercamiento a la palabra de Dios, una mayor valoración de la misma y un dejar que esa palabra sea normativa en nuestra vida. El que prepara la liturgia con misal en mano encuentra una abundante nutrición en la palabra de Dios que le conduce a profundizar en el texto bíblico, reconociendo su sentido literal, su contexto, su sentido espiritual y su aplicación al momento en que se proclama esta palabra. La Constitución Dei Verbum sobre la palabra de Dios ha encontrado en la reforma litúrgica un campo precioso de expansión. De ello da fe el venerable Ribera. Algo parecido, y en su medida, digamos, de la segunda lectura del oficio. La segunda lectura te introduce en el latido orante de la Iglesia. Según la primera lectura bíblica,
y el tiempo o la fiesta litúrgica celebrada. Por ese cauce hay un acercamiento a los padres de la Iglesia, al magisterio perenne, a la experiencia y doctrina de los santos y autores espirituales. También aquí la liturgia es fuente de conexión con la experiencia universal de la Iglesia. La palabra de Dios no es escuchada en solitario y sometida al libre examen y a la libre interpretación, sino que es escuchada en el coro de la Iglesia, rica madre que ofrece alimento nutritivo a sus hijos con el testimonio y la doctrina de los que ya han llegado a la meta, los santos. Esto nos enseñaba Ribera. Recuerdo que había hecho una pequeña recopilación de segundas lecturas del oficio referidas a los santos que ejercieron la caridad, San Juan de Dios, San Vicente de Paúl, etc., o doctrina de los santos padres acerca del ejercicio de la caridad fraterna y atención a los pobres, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, etc., y las leía y releía abundantemente. Además de la abundante palabra de Dios, en el misal encontramos abundantes textos litúrgicos, la oración colecta, que marca el sentido del día, y las demás oraciones de la misa, los prefacios propios para cada fiesta, para cada tiempo litúrgico, las plegarias eucarísticas, que además del canon romano, se han ampliado hasta 13 plegarias distintas, a cual más enriquecedora, las 4 ordinarias, las 4 del sínodo suizo, las 2 penitenciales y las 3 con niños. Ribera nos ponía como tarea el análisis detenido de tales plegarias, según fuera su uso, hacer oración con las mismas y buscar comentarios especializados si los hubiera. Al menos una vez al año debíamos leer de nuevo la ordenación general del misal romano o la introducción a la liturgia de las horas, para profundizar en los ritos y corregir las posibles corruptelas. Su diario está lleno de estas referencias constantes a la liturgia del día. Se entretiene en meditar los textos y toma notas aplicadas a su vida presente. Por ejemplo, esta. Pasado mañana, 15 de agosto, es la fiesta mayor de la Virgen. Uno de los regalos de la última época ha sido esta conciencia más vivaz y más letificante de mi relación filial con María, y tantas visiones henchidas de confianza, de regocijada confianza respecto de la liturgia. Así lo expresa en su diario el 13 de agosto de 1973. Y si vamos a los sacramentos, el ritual nos ofrece todas las oraciones y moniciones y ritos cuyo análisis nos lleva a descubrir la gran belleza que contiene la liturgia. La reforma de los rituales lleva consigo unos prenotanda, donde se explica la riqueza del sacramento con todas sus oraciones, antífonas, salmos y ritos con sus rúbricas. Ribera nos proponía la lectura detenida de tales prenotanda para poder celebrar cada uno de los sacramentos con más conocimiento. No solo estudiarlos una vez para superar un examen de grado, sino tenerlos en la propia biblioteca para volver sobre ellos cada cierto tiempo. Esto era especialmente frecuente con el ritual de órdenes, cada vez que se acercaba una ordenación en sus distintos niveles: rito de admisión, lectorado, acolitado, diaconado, presbiterado, episcopado. Nos invitaba a preparar la liturgia ante cada ordenación detenidamente. Individual o por grupos. Y esta tarea podía hacerse individualmente o por grupos. En el seminario la hacíamos por grupos, al menos para los domingos o las fiestas más importantes, para que los nuevos
seminaristas, se fueran iniciando en esta práctica nutritiva. Era ocasión también de comunicarse la intimidad de las apreciaciones, cosa que no es frecuente en el seminario en otros momentos. Rivera, al hilo de la preparación de la liturgia, nos ponía en el contexto de abrir nuestra alma a los hermanos. Así nos conocíamos, no solo en las cualidades deportivas, evidentes en el campo de juego, o en las cualidades intelectuales, más evidentes todavía en el día a día de las clases y el estudio, y sobre todo en los exámenes, sino que nos conocíamos en la resonancia espiritual que cada texto litúrgico nos evocaba. Ha sido muy enriquecedor conocernos a ese nivel y vivir juntos el año litúrgico completo año tras año. De esa manera, la vida del seminario tiene en la liturgia su centro fundamental de convivencia y de conocimiento. He de señalar que en estas reuniones de preparación de la liturgia, Rivera no estaba presente. Nos había dado a cada uno un esquema y nos lo había explicado personalmente. En la charla personal de dirección espiritual volvíamos sobre el esquema, si algo no habíamos entendido, y sobre todo comentábamos lo más notorio de tales preparaciones de liturgia, porque en ellas afloraba el estado de nuestra alma. Puede decirse que la preparación de la liturgia es un elemento esencial en la espiritualidad de Rivera, en la espiritualidad del sacerdote diocesano. Es un elemento que ha hecho escuela. Varios de nosotros, sacerdotes, consagrados o laicos, a partir de esta experiencia positiva, hemos iniciado a otros en la preparación de la liturgia, en la lectura de los textos litúrgicos. Así la liturgia no es solo el conjunto de ritos o ceremonias que hay que preparar bien, sino la acción de Cristo en su Iglesia por el Espíritu Santo, que hay que preparar muy bien acogiendo los textos litúrgicos y sus ritos y entrando realmente en su misterio. La liturgia va troquelando de esta manera el talante y la espiritualidad del seminarista, del cura diocesano y de todos los laicos que participen en ello. La liturgia se convierte así en el plan pastoral preferente de una parroquia, de una diócesis. ¿Qué plan pastoral tenemos? La vivencia del año litúrgico, que por mucho que se repita, trae siempre aires nuevos y renueva la vida. Todo año litúrgico va preñado de Espíritu Santo para quien lo celebra atentamente. El Concilio Vaticano II enseña, por tanto, la Iglesia procura con solícito cuidado que los fieles no asistan a este misterio de fe como espectadores mudos o extraños, sino que comprendiéndolo bien, mediante ritos y oraciones, participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada. Sean instruidos por la palabra de Dios, reparen sus fuerzas en el banquete del cuerpo del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada. La Constitución sobre la Liturgia, número 48. Rivera se tomó en serio la reforma del Concilio Vaticano II, concretamente en este campo de la liturgia, uno de los más notables del concilio, junto a los nuevos códigos de derecho canónico, el latino y el oriental, y junto al catecismo de la Iglesia Católica. Nunca le he oído criticar la reforma litúrgica, y en muchísimas ocasiones le he oído valorarla y promoverla entre nosotros. Ciertamente no estaba de acuerdo con los abusos que se dieron por todas partes, pero eso no era culpa de la reforma litúrgica, sino de la mala interpretación de la misma. Una de las razones que le llevan a dejar la Casa de Ejercicios de Toledo, de la que fue vicedirector del 1965 a 1968, es la constatación de algunos abusos continuados en algunas celebraciones, como refleja en su diario.
Pero también le molestaba el encorsetamiento del Vetus Ordo, al que se vio sometido en filial obediencia por más de 12 años. La reforma es de 1965 y él fue ordenado en 1953. 12 años celebrando con esa liturgia. Él pensaba, y así nos lo transmitía, que no es tanto cuestión de una forma u otra del rito. Una y otra se quedan cortas si se mantienen en la superficie, que es donde la gente suele quedarse. Es cuestión de entrar a fondo en el espíritu de la liturgia y para eso es preciso preparar la liturgia. Le molestaba, por ejemplo, que la participación se cifrara en llevar un balón en las ofrendas, o en hacer una petición en la oración de los fieles, o leer la lectura como fuera. Le molestaba que la pulcritud de la celebración consistiera en no dejar ninguna bendición, ni ninguna genuflexión. Él, por forma de ser, era bastante informal, pero era muy obediente, hasta en la última rúbrica. La participación consciente, piadosa y activa a la que se refiere el concilio no se alcanza con esas cosas, sino explicando bien los contenidos y preparando a los fieles a la celebración, cosa que ni antes de la Reforma ni después de la Reforma se suele hacer. Y eso es lo que él hacía, pacientemente, con todos sus dirigidos y con los seminaristas. A sus discípulos nos ha dejado esta forma de preparar y vivir la liturgia, bastante novedosa, por cierto, porque no he visto que se haga de esta manera en casi ningún sitio. Para Ribera la liturgia no era solo algo externo, que se celebra con este o el otro rito, en la forma del Novus Ordo o del Vetus Ordo. Él estaba más allá de todo eso. Le importaba de la liturgia lo que tiene de acción de Cristo y de su Iglesia en nuestras almas, ya sea por el rito romano, ya sea por el rito mozárabe o por el rito bizantino. No era experto en liturgia, como suele entenderse, es decir, no sabía cuáles eran los ritos a realizar en celebraciones especiales. No era un experto en el ars celebrandi, no tenía oído para cantar, pero había captado el sentido hondo de la liturgia. Había leído mucho sobre el tema y sobre todo había hecho de la liturgia el centro de su vida y el alimento principal de su espíritu. Y así lo enseñaba, no como algo más de su rica formación, sino como el elemento fontal de donde brota toda la vida espiritual. También era un buen literato y apenas nos enseñó literatura, aunque se le notaba esa querencia cuando nos explicaba en muchas ocasiones el significado radical de las palabras o expresiones. Enorme, fuera de toda norma, inmenso, sin medida, etc. Tampoco cuidaba especialmente su dicción. Eso lo hacía más cuando escribía. La lectura de sus escritos nos descubre a un literato con buena vena literaria. Pero él estaba centrado en el misterio de Cristo, inmerso en su corazón y compartiendo sus sentimientos. Y por eso repetía, el quicio de la vida de la Iglesia es la liturgia, los pastores ordenados y los pobres. Es decir, el misterio de Cristo traído hasta nosotros en la liturgia por los pastores ordenados, la sucesión apostólica por el sacramento del orden y los pobres, en los que Cristo se hace especialmente presente. Las grandes ampliaciones que el Papa Francisco hace continuamente sobre los pobres, las he oído tan atrevidas o más a Ribera. Para este, los pobres con la liturgia y los obispos son el fundamento de la Iglesia. Acción de Cristo por medio de su ministro. Es Cristo quien actúa con toda la eficacia de su obra redentora
en el momento presente. Jesucristo ha instituido los sacramentos como acción suya directa, que actúa por el ministro en su iglesia. La liturgia tiene la capacidad de traernos a Jesucristo vivo y de hacernos contemporáneos al misterio que celebramos, como si allí presente me hallara. El Jesús de la historia, que curó al paralítico y al leproso, es el mismo que se hace presente hoy en la liturgia, con el mismo poder, y por la acción de su Espíritu Santo quiere sanar nuestras heridas, perdonar nuestros pecados, hacernos partícipes de su redención. El Jesús que convirtió el agua en vino, que anduvo sobre las aguas, que se reveló a Pedro, que propone el camino de las bienaventuradas, es el que se hace presente hoy en la liturgia de la Iglesia, con el mismo poder, con la misma eficacia. La liturgia es, por tanto, el supermilagro permanente de la prolongación de Cristo en la historia, en nuestra historia, en mi historia. Por eso, la liturgia es alimento fundamental de la vida cristiana, de toda vida cristiana. Si esto es válido para todo fiel cristiano, lo es de manera especial para el sacerdote ministro, que es el hombre de la liturgia. Ribera vivía embebido en las celebraciones litúrgicas, sobre todo en la Eucaristía, y más si no le tocaba presidir. Así podía desentenderse de las rúbricas y estar más atento al misterio. Quisiera compartir o subrayar algunos momentos del año litúrgico especialmente importantes. Todo el año litúrgico ha vivido por Ribera a diario, como hemos dicho. Basta abrir cualquier página de sus escritos y le sorprendemos analizando algún texto de la liturgia de esa jornada, el salmo invitatorio o la plegaria eucarística que sea, o un prefacio concreto, o la lectura bíblica o patrística que se ofrece, o cualquiera de los salmos. Pero además de eso vivía intensamente los tiempos fuertes de la liturgia, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, Pentecostés, y en todos ellos con hambre de conversión, de santidad, de adelanto en alguno de los aspectos de la vida cristiana. La liturgia le llena de esperanza continuamente, le lanza al apostolado, le urge para atender a los pobres. En el tiempo de Adviento se sentía llamado a preparar la venida última del Señor. ¿Quién sabe si al comenzar este año litúrgico quizá no lo concluyamos? Decimos y repetimos, ven, Señor Jesús. Y cuando tenemos algún síntoma de su llegada, alguna gotera de salud, alguna noticia de muerte de persona cercana, decimos, espérate, Señor, no vengas tan pronto. La Navidad intensificaba su ardiente amor esponsal al Verbo hecho carne, la entrañable relación filial con la Virgen Madre, el deseo de que este Hijo se manifieste a todos los que todavía no le conocen. La Cuaresma era vivida con toda intensidad, en cuanto a ayunos, mortificaciones de cilicio, supresión de gustos, incluida la disminución del tabaco y el café. En más de una ocasión se ha mareado por hambre, por falta de azúcar, por falta de alimento suficiente. Y Cuaresma era ocasión propicia para todo eso, y más cuando iba llegando el Triduo Pascual. Su carácter impetuoso entraba en la Cuaresma con toda la intensidad de quien espera un cambio total, hasta recuperar la inocencia original, como pedimos en una de las oraciones. La Pascua era vivida con alegría desbordante, con el gozo de tener a Cristo Eucaristía cerca, con el deseo de beber a sorbos el Espíritu Santo que brota del corazón de Cristo resucitado. La fiesta de Pentecostés era su fiesta principal. Cada año esperaba de esa fiesta un vuelco en su vida, un avance notable en su camino a la santidad personal y en el cambio notable
de la Iglesia necesitada constantemente de reforma. ¿Cómo esperaba la renovación de la Iglesia, de sus personas, de sus estructuras, cada Pentecostés que llegaba? La fiesta de Pentecostés suponía año tras año un subidón de esperanza, para él y para los demás. Si grande era su esperanza, la constatación permanente de su miseria inacabable no le sumía nunca en el desánimo ni la desesperanza, pues la cualidad repetitiva de la liturgia le hacía de nuevo esperar, contra toda esperanza, la santidad prometida, como un milagro que se espera con la certeza de su cumplimiento. Así vivió el 25 Sínodo Diocesano, como una oportunidad de reforma para la Iglesia, entendiendo la reforma como el cambio de forma que informa la vida de la Iglesia, y ese cambio de forma que la inspira había de ser el Espíritu Santo y no las formas mundanas, sean burguesas o populistas. En su diario aparece la celebración especial de su aniversario de bautismo, el 2 de enero, para saborearse como hijo de Dios. Y a partir de 1978, la instalación del Santísimo Sacramento en su oratorio privado, en su casa, el 1 de febrero. Fue toda una fiesta, preparada en su corazón y reflejada en su diario, como una fiesta de bodas, como el matrimonio espiritual que cantan los místicos. Rivera lo vivió con lágrimas en los ojos, lleno de emoción. Fui testigo de aquel acontecimiento y lo recordaba todos los años, dedicando alguna vigilia especial de adoración a saborear el acontecimiento. Este evento le brindó la oportunidad de escribir páginas sobre la Eucaristía insuperables. Escuchemos algunas palabras suyas. Que la presencia de Cristo me atrae más y más, es claro. Que paulatinamente me va importando más y más los negocios universales y particulares suyos, es igualmente manifiesto. Que voy recibiendo vigor para guardar los mandamientos, es patente. Que voy siendo iluminado y aún fortalecido respecto de las realidades sobrenaturales y sus consecuencias en la vida sobre la tierra, no ofrece duda posible. Luego, la insistencia en esta contemplación ha de dar por fuerza frutos más y más prontos y abundantes. El año que comienza, sobre todo el año que comienza el 1 de febrero, en cuanto a mi historia de relaciones con él, debe ser muy fructuoso, muy especialmente fructuoso, relativamente a cualquier año ya transcurrido. Así lo dice en su diario al escribir en febrero de 1985. O el 4 de abril, Sábado Santo, día de su ordenación presbiteral en 1953. Cuando lo recuerda, junta todas las fechas con un estímulo para su esperanza teologal. Le escuchamos de nuevo. Ahora van a precipitarse las fechas. Mañana, 59 aniversario de mi bautismo. Dentro de un mes, aniversario de la bendición de la capilla con la primera misa en ella, el día 1 de febrero por la noche. Poco después, Cuaresma, Semana Santa, Resurrección. Aniversario de la ordenación sacerdotal, muy poco después, realmente. Pentecostés. Así lo escribe el 1 de enero de 1985 en su diario. La liturgia de la Iglesia es la fuente permanente e inagotable de la vida cristiana hacia la santidad del venerable Rivera. La liturgia le hace esperar contra toda esperanza que el milagro de su conversión y de su santificación es posible. Creyó, esperó y amó hasta el extremo, alimentado constantemente por la liturgia de la Iglesia, que ofrece alimento abundante a quien la prepara con deseo
y la celebra participando consciente, activa y piadosamente. El recuerdo de don José, en este 30 aniversario de su tránsito a la liturgia celestial, nos traiga mayor aprecio de la liturgia de la Iglesia, que es la única y misma liturgia, la del cielo y la de la tierra. Termino leyendo una de sus poesías, al tiempo que os invito encarecidamente a pedir el milagro por el que don José Ribera sea glorificado con la beatificación. Escuchad su poesía y que Dios os bendiga a todos. Hambre de Eucaristía. Hambriento estoy, hambriento de tu cuerpo, sediento de tu sangre, yo pecador de todos los pecados, saturado de todas las maldades, vagabundo de todas las campiñas de los 7 pecados capitales. Tengo hambre de tu carne inmaculada, la carne santa que los santos hacen. Yo que sufro en mi vida hora tras hora de esta carne de muerte los embates, hambreo devorar rabiosamente la paz inmaculada de tu carne. Hundir quiero mis labios, estos labios blasfemos y sensuales, en la sangre serena, enamorada, que mis entrañas lave. Hastiado estoy de crimen, asqueado de corduras plausibles y cobardes. Llaga insanable en mi meollo mismo, el ansia de tu carne y de tu sangre. No cual plácido cuerpo adormecido en cruz preciosa de oro y diamante, sino el pingajo humano ignominioso, de sangre y de saliva repugnante, en el monte Calvario, nauseabundo, de corrompidos cuerpos criminales.